Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos amigos, yo soy María. Por nuestra parte, somos plenamente conscientes de cuán pesada y densa puede parecerles a veces la realidad en la Tierra, pero sepan que estamos con ustedes, y los amamos lo más posible para apoyarlos. Sientan nuestra energía en esta sala, sientan que hay una cierta ligereza que quiere llegar a ustedes, así que permítanlo. Vengo con tantos niños a mi lado, como personas hay aquí presentes. Estos son niños que representan su energía. En cada uno de ustedes vive un niño, es su esencia más original, y contiene algo de su inspiración más profunda. Véanse a mi alrededor, sonriendo, bailando, alegres. Los hijos de Pamela y Gary también están aquí, y juntos formamos un círculo. Fíjense en el niño que les pertenece y permitan que se acerque a ustedes, que se siente a su lado o en su regazo. Permítanle estar con ustedes, y sientan como hay algo en este niño, que no se ve afectado por el peso de la realidad terrenal. El niño tiene algo original, despreocupado e ilimitado. Sientan la risa burbujeante de ese niño, y háganle la bienvenida. La vida debe celebrarse, y experimentarse con alegría. Se les permite experimentar alegría en su vida, y esto a menudo implica las cosas más simples. Digan sí, tal como están ahora, con los problemas que experimentan, los síntomas físicos tal vez, y el estrés, y la preocupación. Simplemente díganse a ustedes mismos. Están completamente bien tal como son. Miren a los ojos del niño que hay en ustedes, y vean su belleza, su naturaleza intacta, su esperanza y su vitalidad. El niño que hay en ustedes no se rinde, quiere vivir. A menudo son sus propios pensamientos los que los atrapan, y detienen el movimiento de la vida dentro de ustedes. Cada vez que se sienten estancados, no son realmente los sentimientos los que están estancados, sino los pensamientos que han llegado a ciertas conclusiones e interpretaciones los que los hacen decidir que están estancados. La vida es una corriente de energía que fluye, y hay algo en ustedes que también quiere fluir. Eso no quiere decir que la vida siempre se sienta agradable y placentera, sino que siempre hay una corriente presente en su alma, que fluye junto con los altibajos, la oscuridad y la luz. Cada vez que resisten esa corriente, se quedan estancados y crean una situación que parece estática. Sin embargo, incluso entonces, la vida nunca se detiene. ¿Qué sucede cuando se encuentran atrapados en la resistencia? Cuando se dicen a ustedes mismos que las cosas no funcionarán, cuando juzgan con demasiada dureza su situación. En el peor de los casos, sucede que se sentirán muy mal consigo mismos, y se convencerán de que deben desanimarse. Entonces se encuentran en un campo de energía, que es el comienzo de la depresión. Se sienten planos y sombríos, confusos, y aturdidos. Eso es lo que sucede cuando sofocan la energía, y no puede fluir, se convierte en una nebulosa zona crepuscular. Obsérvense cuando eso les suceda, y vean si se trata de un patrón que reconocen. A algunas personas les sucede con más frecuencia que a otras. Cuando hay momentos en su vida en los que se sienten abatidos, y piensan estoy demasiado abrumado, ya no puedo más, vayan allí con atención, inhalen profundamente, y exhalen completamente. Sientan que hay mucho dentro de ustedes que quiere moverse, que quiere vivir, que quiere experimentar alegría, y confíen en esa corriente. Observen cuando están sacando ciertas conclusiones, y en qué punto se quedan estancados. Sientan la diferencia entre lo que quiere estar vivo en ti, y ese sentimiento de abrumamiento.
Detrás de ese juicio hay dolor, así que hagan que ese dolor sea palpable. Sientan la tristeza detrás de esto, el miedo, permitan que ese sentimiento salga a la luz. Tengo miedo, me siento tan solo. Atrévanse a afrontar estos sentimientos porque hacerlo es su salvación. En el momento en que permiten que esos sentimientos se revelen, es cuando se conectan nuevamente con la vida, con lo que fluiría en ti. Cuando estas emociones se sienten en su cuerpo, es cuando pueden brindarles consuelo con su luz interior. Así que inténtenlo. Imaginen que traen luz al dolor que sienten por su vida. Creen un círculo de luz alrededor de estos supuestos fracasos, los sentimientos de incertidumbre, soledad y miedo. Imaginen que los miran con compasión y les dices, este dolor me pertenece y lo acepto como parte de mí. Qué alivio es permitir que el dolor esté ahí. Cuando observan el dolor y la resistencia sin juzgar, entonces las cosas pueden empezar a fluir de nuevo. Es cuando están en oposición a su negatividad que surgen los problemas, y permanecen estancados allí más tiempo del necesario. Renuncien a la resistencia. Todo lo que es tiene una razón de existir, tiene un origen que es válido. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Abracen aquellas partes de ti que les resultan más difíciles, que tienen las emociones más intensas. Imaginen que lo hacen con una energía viva, y permitan que esta energía vea al niño en ustedes que todavía está alegre, vibrante y abierto a la vida. En lo más profundo de su ser, este niño en ustedes es un símbolo de vida, su fuerza, su vitalidad, y nunca podrá romperse. Es indestructible, es Dios mismo quien fluye a través de ti. Permitan que esa energía los limpie de preocupaciones, y de lo que los oprime. Siéntanlo como una fuente, una cascada a su alrededor. Se les permite ser quienes son. Tómense un momento para recordar los últimos meses, sientan lo valientes que han sido, como han mirado directamente a determinadas cosas. Por favor, miren lo que han logrado. Siempre hay algo que han aprendido, o han logrado. Si no ven eso, significa que no están mirando honestamente. Vean una cosa concreta, algo que hayan logrado bien, algo con lo que estén satisfechos, y déjenlo aparecer por sí solo. Encuentren ese algo de lo que se sientan orgullosos, encuentren algo con lo que se sientan bien, y dense ese reconocimiento. Nombren las cualidades que demostraron. Fue coraje, fue perseverancia, fue honestidad, sinceridad, confianza. Reconozcan esa cualidad dentro de ustedes. Atrévanse a permitir que la corriente negativa que hay dentro de ustedes se transforme en positiva. Yo digo, atrévanse, y eso probablemente suene un poco extremo porque, en cierto nivel, lo que más quieren es pensar en positivo. Pero también hay un nivel en el que se aferran a lo negativo, porque es casi una especie de adicción. La negatividad a veces puede ser una especie de escondite, porque luego les permite no tener que hacer nada. Si siempre se dicen a ti mismos, no puedo hacer esto, entonces lo que están diciendo en realidad es ya no necesito vivir la vida, puedo retirarme a ese pequeño lugar que me he asegurado, y no necesito ser ni hacer nada más. Por lo tanto, puede ser una especie de esclavitud, una excusa para emitir juicios negativos. Consideren por un momento cuál es la recompensa, cuando te miras a ti mismo de manera tan crítica. ¿Por qué lo hacen? Hay algo en ello, aunque sea algo pequeño, que de alguna manera les haga sentir seguros, que les brinde cierto tipo de seguridad, aunque sea de alguna manera ligeramente distorsionada.
A veces puede parecer seguro hacerse pequeño y permanecer en la rutina, pero en realidad ese es el miedo a lo que podría suceder si participan plenamente en la vida. Al participar en la vida queremos decir que realmente se abren a las experiencias que se les presenten, al atreverse a explorar nuevos territorios, al adentrarse en lo desconocido, y al sentir auténticamente, y eso es la grandeza. No tiene nada que ver con que también se desempeñen en el mundo, o con lo que logran, sino con lo que les permite sentir plenamente, y sumergirse en ese sentimiento. Es una grandeza entrar en la profundidad de todo lo que la vida tiene para ofrecer en cuanto a sentimientos y emociones. Entrar abiertamente en esa grandeza es de lo que realmente se trata la vida. Aunque a veces parezca demasiado para ti, miren lo que se hacen a sí mismo cuando se cierran, y se rodean de ciertos juicios en su cabeza sobre lo que puede y no puede suceder para ti, y qué caminos están cerrados para ti. En realidad, es una pseudo muerte en la que entran, cuando ya no quieren estar involucrados en la vida, y no quieren estar más aquí. Pero esto no puede ser, va en contra de la vida misma. La muerte realmente no existe nada parecido a una paralización absoluta, una inexistencia, un no ser. Todo lo que es. Existe, y por eso la vida siempre está en movimiento y evolucionando, continúa su camino, y adquiere nuevas experiencias. Les pido que se abran a ese fluir. Es un fluir de amor, un fluir de alegría que quiere estar con ustedes. Tomen al niño de la mano y confíen en él, precisamente en su inocencia, su apertura y su vulnerabilidad. Es la parte más sabia de ti, porque siempre elige la vida, una y otra vez. El niño nunca se cansa de la vida. Permítense volver a entusiasmarse con este niño interior. Ábranse a la vida. Los dejaré así por hoy. Muchas gracias. Soy la Madre María. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.